Comenzó su carrera como periodista y crítico cultural. Su nombre se ha visto irremediablemente ligado a la Feria Estampa, que dirige desde hace más de 10 años. Hoy, en Faro de Ítaca, Chema de Francisco. Bueno, Chema, encantado de que estés aquí, bienvenido, y de que nos podamos ver además por primera vez fuera del ambiente de la feria o fuera del ambiente de la galería, que al final siempre nos estamos viendo trabajando, y me hace mucha ilusión que hoy puedas estar aquí conmigo. Encantado, Álvaro, de charlar un ratito. Muchas gracias por venir. Además, inauguramos contigo el primer episodio de Faro de Ítaca, que se va a emitir cercano a la Feria Estampa, de la cual tú eres director, pero evidentemente tú no empezaste siendo director de Estampa. Estudiaste Ciencias de la Información y luego empiezan otros caminos que se empiezan a entremezclar, que si música, que si estética, que si literatura, y esto de repente parece que como que hay una explosión y de repente entra el tema de Estampa, empiezas a dirigirla, a llevar tu propio enfoque, entra el tema de colecciona, podcast, documentales, y hoy queremos hablar un poquito de eso, de tu trayectoria más humana. ¿Te parece? Adelante. Genial. Pues como siempre desde el principio, años 70, años 80, años de formación. ¿De dónde surge el tema del interés cultural? Porque, al menos según mi experiencia, el tema cultural no es algo que surja de la noche a la mañana, sino que uno lo va gestando a lo largo del tiempo hasta que un día pues, ya se hace una explosión y al final uno decide si se quiere dedicar a eso o si le vale la pena o si esa pasión le va a llevar más adelante. ¿Cómo fue para ti? Claro, a ver, todo esto del ámbito de la cultura, del interés por la creación artística, en el caso nuestro está inscrito en nuestra vida en los años 80, no en los 70, en los 70 era muy pequeño, me acuerdo de algunas cosas y tal, pero lógicamente es cuando uno empieza a tener un criterio personal y empieza a moverse independientemente. Nosotros teníamos un grupito de amigos en el colegio, en la calle Segre, en Madrid, y teníamos como un espíritu rebelde, la verdad. Teníamos una relación con la autoridad espíritu de los 80. Bastante inconformista, por decirlo de alguna manera, y estábamos constantemente buscando. Es verdad que en aquella época, si uno quería señalar una cierta identidad, pues tenía que un poco que inscribirse en alguno de los grupos de la estética, de la música, etcétera, que en aquel Madrid que era tan divertido y donde las posibilidades eran totales, ¿no? Yo siempre recuerdo uno de mis lemas favoritos que decía Michi Panero, ¿no? En esta época uno puede ser lo que quieras menos un coñazo, ¿no? O sea, y era un poco un lema que a nosotros nos encantaba, ¿no? Es decir, explorar, buscar el mundo desde nuestros propios intereses, con la música, con la estética, con la ropa y tal, con las relaciones personales en determinados grupos, pero siempre con la mente abierta a evolucionar esas opciones, ¿no? Como te digo, este espíritu muy inconformista, muy rebelde, a mí me planteaba algunos dilemas con la realidad. O sea, es decir, me parecía que quizá también las lecturas, la experimentación con sustancias, en determinado momento, sí tenías una sensación como que la realidad era algo un poco que te estaba... que era una especie de compromiso, ¿no? Y que seguramente habría muchas más cosas detrás del primer plano que tú ves, ¿no? Y ahí empezó una afición y una experiencia muy personal con el ámbito del surrealismo. El surrealismo, que es una antigua y vieja vanguardia de los años 20, pero que en el Madrid de los 80 se manifestaba a través de un grupo, el Grupo Surrealista de Madrid, que vinculaba esas dos corrientes del surrealismo, que es la más junguiana o la más freudiana y la más política, ¿no? La más marxista. Y a través de la revista Salamandra, pues yo tuve una aproximación y un interés muy próximo a todo ese enorme caudal de lecturas que formaban parte de esas dos grandes tradiciones del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a sumarse las lecturas, los intereses y, como te digo, toda esta indagación entre lo que es la extrañeza de la realidad. Claro. Y luego fue como todas estas lecturas y toda esta extrañeza de la realidad lo que te lleva a ti a estudiar, por ejemplo, Ciencias de la Información, dedicada más hacia el periodismo, ¿o qué fue? Sí, claro, los estudios culturales en España son recientes, es decir, antes la gente que se dedicaba a la crítica o a la divulgación o al periodismo dentro del ámbito de la música clásica, de la literatura, etcétera, etcétera, eran abogados, médicos cuya afición les había llevado a estudiar a fondo, a leer en profundidad, claro, y a tener un gusto que, vinculado con la escritura, servía como canalizador, faros, como modelos y tal de análisis.
Y luego, a partir en el siglo XXI, empiezan los estudios específicos, estudios culturales, pero también estudios vinculados a la divulgación científica y a la divulgación periodística con el ámbito de la cultura. Yo estaba predestinado para estudiar otra cosa, para hacer otra cosa en mi vida, pero una crisis, esas típicas crisis de adolescente o un poquito más mayor, me hacen cambiar completamente el giro de mi futuro, y entonces pues tengo que elegir rápidamente estudiar algo, ¿no? O sea, no estaba en absoluto premeditado. Mi destino estaba en continuar con el negocio de la familia. Además, él soy el mayor de los hermanos, pero de todas maneras, en determinado momento esto cambia radicalmente y me planteo que es imposible, todo eso no puede ser. Entonces, bueno, elijo periodismo. Además, no es que lo elija yo, porque yo es que iba siguiendo como una especie de deriva personal en la que me iba formando personalmente, ¿no? Y entonces mi padre me dice, oye, mira, pues acaba de salir esta carrera en una universidad privada, periodismo, y prácticamente que, bueno, pues me lancé por ahí, y a partir de ahí fui reconstruyendo un poco todos esos intereses míos vinculados a lo que forma parte de mi vida y que actualmente lo sigue siendo, que es la voluntad de comunicar y la vocación por divulgar y crear aficiones y vinculaciones con el mundo de la cultura. Claro. Me sonreía antes porque a mí me pasó algo muy parecido. Yo quería estudiar medicina y me pasó el trágico hecho de que a mí no me dio la media y me quedé un poco también como un conejo que le han dado las largas, no sabía muy bien qué hacer, tuve que elegir a la carrera además, tenía como solo 10 días para pensármelo y casualmente acabé en Historia del Arte y luego fíjate qué recorrido se va montando. Pero además tú luego lo fuiste complejizando más porque empezaste a estudiar sobre estética, sobre música contemporánea, sobre literatura. ¿Qué fue lo que te llevó a como intentar complementar esa formación de periodista? Claro, o sea, al terminar la carrera me doy cuenta que luego la vida de un periodista en ciernes, con prácticas, pues no tenía tampoco nada que ver con lo que a mí me apetecía hacer, ¿no? Entonces busco una especialización en periodismo cultural y me doy cuenta que esos estudios reglados, sistematizados, tal como los tenemos ahora, no existen. Incluso recuerdo que nosotros en periodismo, en aquellos días, documentación la dábamos en quinto, que se supone que tiene que ser la primera claro, asignatura, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue inventarme mi propio máster, mi propio posgrado. Me metí en doctorado en Filología Española 3, dentro de la Facultad de Ciencias de la Información, y a partir de ahí luego estuve pues, en el Conservatorio Nacional de Música, haciendo retórica estética de la música. Luego, con la que entonces era mi novia, yo iba a dar clases de historia y de estética en la Facultad de Bellas Artes, y bueno, digamos que en el entorno sobre todo de la escritura, del arte, de la arquitectura, también de la música y en general de la estética y la documentación. Y bueno, pues era un flujo, o sea, iba saliendo solo y lo que yo tenía eran unas enormes ganas de investigar, de conocer y no me costaba nada. O sea, yo me pasé muchos años haciendo una tesis doctoral que luego nunca terminé de leer por una de estas cuestiones divertidas y extrañas, como digo, de la realidad, que te conduce a sitios insospechados. Y sobre el autor que yo estaba haciendo en ese momento la tesis, que era Juan Eduardo Cirlot, uno de los críticos en la Barcelona de los años 50-60, que sistematizó de una forma también absolutamente intuitiva la crítica comparada, la hermenéutica cultural, y todo eso atravesado de poesía, simbolismos, la ciencia de la simbología, los estudios en hermética tradicional, pero también en las vanguardias más radicales de la poesía fonética o de la música experimental. Y todo eso puesto en conjunto con un afán, fundamentalmente, que es el afán investigador, las ganas de comprender esa extraña realidad. Sí. Me gustaría traer a colación algo que has dicho que me ha parecido muy valioso, que es el tema de... Yo estudiaba y a mí no me costaba, ¿no? Al final yo creo que el mundo cultural, sobre todo en nuestro caso, es como muy paradigmático porque se reduce mucho a eso, de si trabajas en algo que te gusta, no vas a trabajar un solo día de tu vida, aunque trabajemos mucho, que lo hacemos, ¿no? Y continuando un poco con el otro tema que me mencionabas, ¿fue la influencia de tu maestro lo que te llevó luego a la crítica cultural? Claro, o sea, empiezas a colaborar con revistas, empiezas a a inscribirte, digamos, en tu entorno social, poniendo en marcha lo que te apetece hacer. Evidentemente, al principio no tienes ni sueldos, bueno, pues como siempre, ¿no? Es decir, lo haces todo por amor al arte y porque todo te cuesta poco y en casa pues te aguantan un poco más. Uno de los primeros trabajos que hicimos, por supuesto, era, como te digo,
totalmente alternativo, completamente incluso subversivo. Fue un programa en una emisora pirata, en una emisora ilegal. Era de estas emisoras de los final de los 80, Antena Colectiva, en Tetuán, por la zona de Cuatro Caminos. Había pues un sótano con un tipo que abría una pequeña ventanita, veían que eran estos que venían a hacer no sé qué programa de radio, y eran todavía cuando no estaban liberadas las emisoras de radio, pues una emisora pirata como la Cadena del Váter, como otras muchas que nos formaron en las realidades alternativas, en la cultura, digamos, underground de la época. Y siguiendo un poco todas esas estelas, pues empezamos un poco a ensayar tu escritura y tu trabajo. Luego, finalmente, como todo eso es un mundo muy complicado, porque, pues bueno, digamos que tienes que dedicarte, llega un momento que dices, oye, tengo que dedicarme profesionalmente a algo. Cuerpo y alma ya. Y entonces, pues realmente yo ya estaba vinculado con la universidad. Yo era un profesor más de los primeros, jovencito, de los primeros profesores auxiliares en Ciencias de la Información y Filología Española 3. Y bueno, a partir de ahí pues suceden una serie de cosas que me conducen hacia otro sitio, que me sacan otra vez de lo que tenía un poco predestinado o más o menos planeado, y me ponen en otro sitio y me ponen como las pilas, como un cohete de nuevo hacia otra galaxia, ¿no? Claro. Y todavía, ¿qué queda de ese profesor jovencito que estaba haciendo todos esos temas ahí en esos sótanos que parecen de la ley seca, con contraseñas, con trampillas? ¿Tú te ves todavía un poco como ese joven que escribía sobre literatura y crítica literaria? En cierto modo sí, es decir, la sociedad ha avanzado enormemente y los estudios culturales y el valor que a la cultura le da la sociedad en los contextos de los medios que divulgan, que se ocupan y que forman el gusto estético de nuestros conciudadanos, pues eso ha evolucionado muchísimo. No te digo, ha evolucionado para bien y para mal y en muchos sentidos. Yo creo que ahora no se puede vivir del todo de eso. No, realmente no. Y la crítica está en problemas, se dice. Pero cada vez tenemos más medios alternativos. Internet, las redes, este mismo podcast, que es una maravilla. Pues todo esto lo que forma son gusto y complicidad con el mundo de la cultura, teniendo sí liberado todo ese ámbito del apoyo de las marcas, ¿no? Pero no, un poco me dices, ¿qué queda todo esto? Pues yo creo que sí, queda como una especie de idea utópica, ¿no? Es decir, nosotros teníamos muy claro que el capitalismo es nuestro sistema, ponemos en marcha la razón cínica, es decir, nada nos importuna ya, nada nos... ¿Hay que seguir? Sí, o sea, que decir, todo lo comprendemos como algo que está establecido, hay muy poco margen de cambio. Es decir, hemos visto otros sistemas políticos y sociales en otras épocas, gracias a la hibridación y a la mezcla de cosas que hemos vivido en los últimos 20, 30 años y que no, que estamos todavía establecidos, nos hemos liberado de esos grandes relatos muy dictatoriales. Ahora podemos tener una gran libertad por hacer muchas más cosas, pero a la vista está todo eso. Nos queda mucho por hacer y mucho por mejorar. Sí. Solo tenemos que ver nuestra clase política, solo tenemos que ver el contexto internacional en el que vivimos, tenemos que mejorar enormemente. Y como te digo, esta vocación casi como de proyecto utópico, como hacernos más interesantes y sobre todo más justos a través del conocimiento de las reglas de la creación artística, que al fin y al cabo son los que mueven el planeta y son los que ha hecho que evolucione la humanidad. Claro. Y entonces, pues ya te digo, en esa mezcla, ¿no?, entre esa razón cínica que te mantiene, digamos, muy tenue y muy admitiendo que esto es un poco el juego que tenemos, pero sin embargo con la voluntad de la utopía que no puede dejar de funcionar con toda velocidad, ¿no? Bueno, al final crecer y madurar es darse cuenta de que hay ciertas ideas y ciertas realidades que algunas sí se pueden llevar a cabo y otras tienes que ser un poquito más pragmático y renunciando. Al final creo que todos nos miramos un poco según vamos creciendo y miramos con mucha simpatía a ese chaval que podíamos ser, que pensaba esto, que pensaba aquello. No hay que olvidarse de ese personaje. Eso es, que está ahí dentro. Seguir integrándolo, seguir manteniendo esos ideales, pero siempre con cada vez más pragmatismo. Y luego también de lo que hablabas, la multiplicidad de los discursos, que efectivamente ahora son súper libres, el arte conceptual lo ha disparado. Aquí en España me parece que estamos avanzando, es verdad que sí, que seguimos retrasados en cuanto al contexto internacional, pero estamos avanzando poco a poco en la creación de estos nuevos discursos. Pero además esto tú lo has practicado, porque tú llegaste a integrar el arte sonoro con tus comisariados. ¿Cómo se te empezó a ocurrir todo esto? Porque me imagino que en su momento fue como muy chocante y muy novedoso. Sí, o sea, por ejemplo, toda la parte de la poesía experimental y el arte sonoro,
la experimentación con el mundo de los sonidos, procede también de esos límites de investigación más incluso subversivos, ¿no? de la creación. Y luego, todo, en fin, el estudio de todas esas tradiciones te conducen hacia el mismo sitio, es decir, que es el estudio, digamos, de las relaciones del sonido en el tiempo y de la palabra con la creación y con la comunicación literaria. Incorporar, digamos, ese mundo más radical o más límite es siempre, como digo, mantener un poco esa idea utópica, ¿no? Es decir, no olvidar nunca para qué están los artistas trabajando hoy en día, que es para cuestionarnos constantemente, para no relajarnos en ningún momento, para no caer, digamos, en el estado de complacencia y de conformismo. Todo tiene una evolución, la humanidad sigue evolucionando y le queda muchísimo trabajo, como podemos comprender y como podemos comprobar. Y son los artistas tienen esa responsabilidad, y nuestra atención a sus obras son las que nos despejan un poco todos esos caminos y nos hacen mirar hacia un futuro interesante, ¿no? Sí, está claro. Bueno, y luego después de toda esta formación, yo creo que ya entramos un poquito más en específicos, ¿no? Estabas tú detrás de los pasillos de Estiarte, de la Galería Peras Serra, de temas de Arco. ¿Cómo das el salto hacia ya el sector más, no tan cultural, en la parte escrita, en la crítica literaria o en los comisariados o el arte sonoro, sino ya en la parte más práctica, la de mercado? Claro, entonces, bueno, pues esto, fíjate, yo estaba, como te digo, casi avanzando definitivamente en mi tesis doctoral y como profesor ayudante en la Facultad de Ciencias de la Información, en Filología Española, y de repente un currículum, yo eché currículums a editoriales para hacer revisiones de textos, trabajo editorial. Claro, ¿no? lógico. El tema, trabajaba también para la Real Academia, iba escribiendo mis manuales para la carrera, y un currículum mío cae en una editorial, que es la editorial Estiarte, una editora de grabado. Me convocan, voy a hacer una entrevista, y en ese momento la dueña de la galería estaba cambiando el personal, y hago una entrevista. A la semana siguiente de la entrevista, esto es como mayo del 98. ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo tenía 29 años. Ok. Entro a trabajar en la galería y ya no salí. O sea, fue entrar en junio del 98 y allí estuve 12 años, 3 meses y 3 días, no lo digo así. Como si fuese una condena, pero es verdad, o sea, me atrapó completamente. Entonces, bueno, digamos que como que se reunieron como distintas perspectivas que desde pequeño yo había tenido, que era un poco el mundo de los negocios, claro, y el mundo cultural. Pero todo como una gran casualidad. Fíjate. Una casualidad que, como siempre, ya vemos que las casualidades no existen solas, tienes que acompañarlas, ¿no? Y tienes que tener un poco digamos, todo el contexto y la cimentación para que la casualidad frague afortunadamente. Ciertamente, siempre ponerle talento, siempre hay un factor de suerte, pero siempre hay un factor importantísimo que es el trabajo que le metemos a las cosas. Sí, el entusiasmo, sobre todo, el creértelo. Pasión, yo lo definiré así. Y entonces, bueno, ya te digo, o sea, yo entré a sustituir a Fernando Cordero en la Galería Estiarte. Sí, hombre. Un maravilloso gestor y galerista, que sigue además con su galería que montó luego. Y con Pilar Serra, pues estuve, como te digo, muchísimos años aprendiendo lo que es la profesión del galerista, que es la profesión más rara, más extraña y más apasionante que probablemente dentro del catálogo, digamos, de actividades profesionales humanas pueda existir. Lo sabemos tú y yo por experiencia, que ya también para mí, yo también lo digo a veces con este tono como si estuviese condenado, para nada estoy condenado, pero para mí yo estoy empezando mi 8º año en Poncerrobles y 8 años muy dichosos, muy bonitos, pero al final es de muchísimo trabajo. Yo desde luego tengo como momentos súper favoritos, ahora estamos lanzando un programa nuevo de la galería, pero si tú tuvieses que elegir un momento de toda esa trayectoria con Pilar Serra, en Estiarte o lo que sea, ¿qué momento elegirías tú? Un momento que dijeses, ¡buah! Esto a mí me resultó como súper decisivo, de aquí di este paso, me lancé de esta manera. No lo sé. ¿Un momento? No. Un momento... Bueno, en un momento se convierte en 12 años. 12 años se te convierten en un momento, en determinada situación. Lo que sí es el día a día de una pelea que además
la galería estaba en una situación no buena, porque, bueno, había tenido una serie de problemas de estructura y tuvimos un poco que reflotarla. Y entonces es como que te metes en un sitio en el que no tienes nada que perder, en el que solo tienes que dar lo mejor de ti y a tope. Y puedes elegir entre hacerlo o no hacerlo. Y entonces, pues bueno, o sea, eso es un poco el todo o nada, ¿no? Rojo Está claro. o negro. Y hay muchos momentos que recuerdo, sobre todo con coleccionistas, para los cuales realmente tu trabajo cobraba sentido, ¿no? Es decir, iniciar la colección de alguien muy joven que entra preguntando dónde está la calle, no sé qué, terminas hablando de un montón de cosas y terminas luego haciendo una amistad en el tiempo, ¿no? O que un coleccionista muy mayor que nunca se había fijado en nuestra galería tuviese, digamos, una atención específica por nuestros programas y nuestros artistas o por lo que nosotros estábamos haciendo. Son momentos claves que te conducen a, como te digo, a pensar que este trabajo merece la pena. Siendo, como te digo, una de las profesiones más difíciles, más extrañas y más incomprendidas socialmente. O sea, es decir, Incomprendidas y comprometidas, las dos. Claro, o sea, es cómo funciona el mundo. Los artistas solo funcionan a través de el apoyo de los coleccionistas, a través de las compras, del apoyo de los ciudadanos a la cultura a través de compras. 100%. Que eso es lo que es el inicio, el germen del coleccionismo y luego a partir de ahí lo que dices, ¿no? El compromiso, ¿no? Claro. Y es lo fundamental. La galería es quien hace posible todo eso, en hacer lo que nosotros luego hemos llamado más tarde coleccionismo sostenible, ¿no? Y la galería es la clave de todo eso, teniendo en cuenta, pues, como impulsora, como descubridora, como todo eso. Que mantiene, que alienta y sobre todo que resiste, ¿no? Esto es una cosa también, resiste a una idea de resistencia a través del compromiso y de casi una fe ciega en el mundo de la creación. Está claro. Y en el mundo de los artistas, ¿no? Pasando un poquito más de etapa, ya tuviste como tu etapa en la galería, hemos hablado de tu etapa en el mundo cultural como crítico, como impulsor. Llega el año 2010 y tú entras en Estampa. O sea, que pasas de estar trabajando en galería y ser observador, porque al final a mí es lo que me pasa eso. Desde fuera de la galería yo le hice una ocasión una pregunta a Maribel López, le dije, ¿y tú qué haces el resto del año? Y se me daba de risa, claro. Entonces tú pasaste, creo que desde el mismo rol que el mío, desde observar lo que se hace una feria cuando es la feria a empezar a llevarla. ¿Cómo lo viviste? Pues mira, esto es interesante porque como en el caso de Maribel López o como en el caso de Carlos Urroz, son directores de ferias que antes han sido galeristas. Cierto. Y esto es esencial porque vivir dentro de una galería, vivir las enorme casuística y de tantas cosas diferentes que te ocurren, ¿no? En el día a día de la gestión de una galería de arte, con las ferias internacionales, conociendo coleccionistas jóvenes, pero también atendiendo coleccionistas internacionales, la relación con los artistas, que es siempre una de las claves fundamentales, ese matrimonio que se establece y ese apoyo siempre que tiene que comprender más allá incluso de lo racional, ¿no? Un artista siempre trabaja en crisis, siempre en el límite, siempre experimentando y mirando el camino hacia donde te lleva, ¿no? Comprender toda esa enorme casuística de la galería es lo que yo creo que hace que algunos directores de ferias podamos tener una mayor aproximación a lo que le sucede a la cabeza del galerista cuando está trabajando contigo o cuando está trabajando. Y bueno, es un salto cualitativo, efectivamente, porque ya no ves una sola galería, sino que ves el global. Es una vista, digamos, es una mirada a vista de pájaro. Uh-huh. Y te sirve muchísimo la experiencia en la galería, pero luego pues ya tienes que pensar en todas las galerías y no solo en la tuya. Claro. Entonces eso sí que es un poco más difícil. Distintos niveles, distintas galerías, distintas propuestas, cada una con sus propias particularidades, además que somos cada una de nuestro padre y nuestra madre, y me imagino que debe ser complicado. Luego leí... Es muy interesante, te lo estoy seguro. Sí, seguro. A lo mejor algún día doy el paso, pero de momento me quedo donde estoy. Leí, investigando para este tema de la entrevista, una frase que casi parecía como de manifiesto ético tuyo, ¿no? Decía, un coleccionismo tangible y en carne y hueso. ¿Qué significa concretamente para ti decir esto?
Nosotros veníamos en los años 90, y un poquito arrancando un poquito más en la tradición de lo que es el mercado del arte en España, de un galerismo muy protegido por el Estado. Es decir, en los años 80 se crea la Feria Arco y luego en los años 90 terminan de configurarse todas las grandes infraestructuras culturales españolas, ¿no? Sí. Rápidamente cogiendo el paso de la democracia a tantos años de autarquía o de un enorme relax en lo que es la mirada de la cultura hacia los ciudadanos, porque es verdad que en el antiguo régimen se podía mirar hacia afuera, había una diplomacia cultural increíble. Pero todo eso se hacía hacia afuera, pero para adentro muy poco, ¿no? Bueno, el caso es que ya cuando llega la democracia empieza a Claro, una explosión, expansión. y a dar una enorme cantidad de recursos públicos para lo que son las colecciones públicas de arte contemporáneo. Y todas esas galerías que se desarrollan en los años 80 y 90 están pendientes de ese mercado, es decir, son los recursos económicos que inyectan la savia al funcionamiento del sistema. A partir de la crisis del 8, 10, 12, porque en España llega el 12, todo el dinero público, gran parte del dinero público desaparece. Claro, de Arco, que incluso tenían stands de diputaciones provinciales que hacían adquisiciones en masa. Era otro tipo de carrera. Nosotros estábamos con la Galería Estiarte, pues fuimos a todas las ediciones de Arco, y Arco llegó a tener un pabellón solo para museos, diputaciones, comunidades autónomas, o sea, es decir, solo un pabellón dedicado a todo esto. Entonces, bueno, viene la crisis económica, hay que ajustar cuentas, etcétera, etcétera, y todo eso pues desapareció. Y en lo que quedó para sostener el mercado del arte y sostener el trabajo de los artistas era el coleccionismo privado. Un coleccionismo privado que en España existía, pero existía casi de una forma clandestina. O sea, es decir, aquel que compraba arte... Le daba vergüenza decir que se había gastado dinero en arte. Sobre todo que sí, y reconocerse como coleccionista. Porque en general la opinión pública tiene una idea del coleccionismo, tenía, porque todo esto ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Ahora las nuevas generaciones presumen, antes no. Eso es decir, no, un coleccionista es una señora muy rica o un señor, un gran empresario que dedica y que destina grandes sumas de dinero, además luego para fines raros, ¿no? Es decir, que la filantropía o el mecenazgo estaba siempre en la cabeza de la opinión pública española, muy vinculada al blanqueo de dinero o cosas de estas extrañas, ¿no? Sí. Bueno, que también habría situaciones de esas. Por supuesto que habría, y porque también era así. La profesionalización del sector ha hecho que todo eso se limite, se conduzca y se traslade a la realidad, ¿no? Está claro. ¿Y cuál era la realidad del coleccionismo privado? Era una especie de collage extraño con 1000 elementos que además estaban continuamente moviendo y no había manera de fijar, ¿no? O sea, como decía Philip K. Dick, ¿no? Decía, la realidad es todo aquello que permanece cuando tú dejas de pensar ¿no? Entonces, claro, siempre con este problema con qué son las cosas realmente, cómo es la realidad, y no seremos un poco el conjunto de las personas que hablamos sobre determinados asuntos reales que la vamos un poco transformando y que la vamos constituyendo, ¿no? Sobre todo la que más nos interese. Hay que trabajar en la realidad que nos interesa, no en aquella que no tiene interés. Por ejemplo, siempre que digo, las personas más cenizas y más negativas, a mí no me interesan nada, porque siempre están construyendo unas realidades o interesadas para su discurso, pero en todo caso muy poco productivas, ¿no? Totalmente. Cuando decimos esto del coleccionista de carne y hueso, que en realidad esto ya tiene bastantes años. Sí. Nosotros empezamos un poco a trabajar en esta idea de potenciar el coleccionismo privado de calle. Es decir, y esto pues, bueno, fui partícipe de la creación de 9915, que es una asociación de coleccionistas privados de arte contemporáneo de España, sí, y de otros proyectos que hemos puesto en marcha, ¿no? Y a través de la Feria Estampa, pues vimos que era verdaderamente una gran oportunidad en señalar al comprador modesto y no tan modesto, bueno, comprar piezas por 5, 10, 12 o 25.000 euros, en fin, no me parece tanta modestia, ¿no? Realmente es una... No, hombre, hay que poder, ¿eh? Entonces, bueno, pero esta idea, como no es... Ya aparece aquí la idea del coleccionista como un ser completamente rebosante de dinero y de fondos y de recursos de todo tipo y tal. Y no es así. Es decir, los ciudadanos que tienen capacidad de destinar parte de su presupuesto a la compra de arte son además los ciudadanos más interesantes. O sea, es lo que dedican mucho tiempo a formarse culturalmente en el entorno de la creación contemporánea. Tienen un enorme compromiso y vínculo con la sociedad, apoyando el mantenimiento de todos esos sistemas de creación, y luego encima además dedican dinero y dedican recursos y esfuerzo económico
a todo ese contexto en donde el retorno financiero no está tan claro, donde verdaderamente lo importante es que le sirva a uno como prospección personal, como investigación individual y luego como proyección social con ese compromiso que el coleccionista de verdad y el comprador de arte tiene junto a la galería y a sus artistas. Claro, está claro que al final el coleccionismo tampoco puede ser un tema de inversión, que muchas veces pasa en las galerías que hablan sobre temas de inversión. Yo siempre recomiendo el coleccionismo desde una parte de pasión, de decir, bueno, si a ti te gusta esto y lo quieres tener, no hablemos tanto de inversión, sino que hablemos de coleccionar y tener. Bueno, y hablando además de coleccionismo, vamos a hablar un poco del tema que has mencionado antes, que es el tema de coleccionismo sostenible. ¿Cómo lo has ido integrando tú año tras año en la Feria de Estampa? Bueno, estos son inventos, claro, porque eso de sostenible, pues hemos aprovechado Palabras, un poco esta palabra que está entre nosotros últimamente muy representada. Y lo que nos interesa es, lo que llamamos coleccionismo sostenible, es aquella persona que se acerca a una galería, compra por primera vez o empieza a hacer sus compras, se mantenga activa y se mantenga entusiasta y se mantenga con ganas de seguir comprando. Un coleccionista activo. Eso es lo que fundamentalmente queremos todos, ¿no? Queremos las galerías y queremos nuestro mercado. Hombre, sí. Y es eso. Entonces, ¿qué sabemos que no tenemos que hacer? Hablar solo de retornos financieros. En la época, a principios de los 2000, los 90, recuerdo, ¿no? Decían, joder, compra ahora este artista porque este va a dar un petardazo. Sí, luego lo revendes, ya verás. Eso no pasa. Eso, y no es que lo digamos nosotros, es que lo hemos comprobado. Es decir, vino la crisis y entonces perdimos muchos coleccionistas. La mayoría de artistas que solo se movían a nivel nacional, no tenían carrera internacional, cayeron todos para abajo. Pasó. Entonces, como ya lo hemos comprobado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto he trabajado mucho así en la galería, ¿no? Es decir, crear vínculos culturales, vínculos intelectuales y vínculos personales, humanos, con las piezas que uno compra y con los artistas que a uno le interesan, ¿no? En la galería ponía un ejemplo que era, tú lo que hacías con tu coleccionista era como tender como una cuerda imaginaria entre la galería y la casa del coleccionista, y esa cuerda la afinabas, la tensabas, ¿no? Pulsabas, y entonces, ¿cómo se afina una cuerda? Bueno, pues sintonizando bien los intereses de cada uno. Está claro. Y entonces sabías que a ese coleccionista le interesaban determinados asuntos y eso es lo que le motivaban, lo que le emocionaba, ¿no? Entonces tú, cuando tenías bien afinada ya en el traste tu cuerda, la pulsabas. Y cuando pulsabas, la cuerda resonaba en casa del coleccionista. Y eso, ¿cómo se traduce, digamos, en este paralelismo, en esta metáfora? Es que tú le decías, oye, pues mira, tal artista del cual ya tienes 2 piezas, pues acaba de publicar o acaba de exponer o de participar en tal bienal, en tal mesa redonda, o tiene esta publicación, o le acaba de hacer esta entrevista. O sea, informarle, mantenerle activamente informado. Cierto. Muchas veces, a lo mejor, no para venderle otra pieza. No, sino para que él también sea entusiasta con lo que tiene. Eso es. Y que se emocione y que esté contento y que siga participando de otros eventos y otras cosas. Exactamente. Entonces, esto era lo que es, oye, pues lo que el comprador, tu cliente, encontraba sentido. Oye, pues al final lo que muchos coleccionistas buscan es la alternativa. Llegan a la galería, llegan el fin de semana y están buscando la alternativa a sus trabajos, a su vida, que tienen trabajos que probablemente sean mucho más rentables que los nuestros, pero sin ninguna duda son muchísimo más aburridos. O sea, eso está clarísimo. Claro. Entonces, lo que necesitan es escaparse de ahí y entonces que te cuenten historias. Claro, un tema de experiencia, que eso es muy, muy importante. Nuestro trabajo es contar historias. Cierto. Contar historias, inventándonos historias, contar cosas emocionantes que a la gente le apetezca vincularse, con las que la gente, tu coleccionista, tu cliente, tu amigo, el cliente de tu galería, de tu mercado, se vincule apasionadamente. Y eso es lo que llamamos coleccionismo sostenible. ¿Y cómo se hace eso? Pues sobre todo, mira, hablas también un poco de esa parte ética de la profesión, que la deontología profesional se ponga a trabajar a tope. Es decir, que se cumplan con la palabra de la galería cuando dicen, oye, me envío de certificados, ocuparse, digamos, del mantenimiento, de los embalajes. Es que son cosas que parecen una tontería. No, pero es que cada detalle importa, todo suma. Exactamente. Todo suma. Entonces, oye, responder profesionalmente a algo tan delicado, tan fugaz como es el contenido de una obra de arte. Totalmente. Hoy en día una obra de arte es mucho más allá que una pintura, que algo físico.
sin ninguna duda, y precisamente esa es la idea de que el retorno financiero no es tan importante, porque el contenido de la obra de arte es una idea, es un conjunto... Algo inmaterial, espíritu, forma, lo puedes llamar como quieras. Eso, es un Pero contenido. no tiene más, es lo que un es. contenido. Y ese contenido es un poco sobre el que hay que constantemente volver una y otra vez. Por eso lo importante del beneficio para el coleccionista es practicar un coleccionismo como conocimiento, como acceso a contenidos, a saberes, a ideas, a evoluciones ideológicas o de pensamiento que van mucho más allá de lo material. Y todo eso además les lleva a integrarse en grupos sociales con los que compartir, en los que reconocerse. Cuando un coleccionista se reconoce en otro coleccionista, su quehacer cobra un enorme sentido. Claro. Y entonces empiezan ahí además el debate y el enfrentamiento entre colecciones, personal. conceptos, ideas, y eso es lo que te lleva, supongo, a ti a montar todo este programa de Colecciona, ¿no? Este tema de coleccionismo sostenible, relación entre propios coleccionistas, debate. Claro. Fíjate, pues esto fue en el 14, justo en el momento que estábamos describiendo antes, ¿no? Digamos, a través de del ministerio o de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, hay menos capacidad de apoyar financieramente a lo que es el mercado del arte. Y se acababa de abrir, de establecer, de crear una sección en el Ministerio de Cultura que es la Dirección General de Industrias Culturales. Y mecenazgo se llamaba en ese momento. Es verdad que el Estado empezó a pensar que tenemos que buscar el apoyo de los ciudadanos porque nosotros no podemos estar constantemente si no se mantiene el sector pagando. cultural. Los artistas no pueden vivir del Estado. No. Es que eso es una obviedad, ya eso no puede ser de otra manera. Sobre todo porque cada vez hay más artistas. Que eso también es una cosa... Hay un boom, explosivo ahora. Espectacular. Hay cada vez más galerías, pero cada vez más artistas inscribiéndose en la Facultad de Bellas Artes. Lo cual es una especie de paradoja y creo que muy positiva, ¿no? Entonces, como te digo, en Industrias Culturales yo presenté un programa de desarrollo del mecenazgo y el coleccionismo. Es decir, como te decía antes, es un poco del desarrollo de la implicación del ciudadano con la cultura a través de compras. Y para que esas compras se mantengan en el tiempo y vayan creciendo, pues tenemos que hacer toda una tarea de divulgación y de proyección social de lo que es el perfil del trabajo de un coleccionista de arte contemporáneo. Es decir, de un ciudadano que es un modelo de comportamiento, que apoya la creación, que hace un esfuerzo personal, de viajes, lecturas, afición, pero que también hace un esfuerzo financiero. Y esos son modelos de cuanta más personas vinculadas con el arte de esa forma tengas en un país, más desarrollado es ese país, más rico es y más interesante. Y también más igual para todas las clases sociales y más justo y más equitativo. Sí. Los países que tienen un mayor coleccionismo privado son países mucho más evolucionados y más justos. Sí, esto ya nos llevaría a otro debate en el que no vamos a entrar, que es el tema del IVA cultural, la ley de mecenazgo, todos estos temas que se llevan queriendo reformar ya mucho tiempo, pero que yo creo que darían para un podcast entero. Entonces, hoy quizás no entremos en eso y pasamos quizás a otra faceta tuya, la faceta de profesor de universidad, que además impartes clases y has impartido clases en muchos sitios. Y quizás de esta fase docente, que empezó siendo tú muy joven, pero que continúa o ha continuado, me gustaría preguntarte qué es lo más valioso que crees tú que le estás trasladando a estas nuevas generaciones, que luego poco a poco se irán incorporando, ya sea como artistas, ya sea como gestores culturales, ya sea como galeristas. ¿Qué es lo que tú, o cuál es la ética o la razón de lo que tú estás transmitiendo durante esas clases? No sé si tanto ética, pero sí ejemplos, ¿no? O sea, decir, actitudes ejemplares. O sea, para dedicarse a esta profesión, como te digo, no es... Tú conoces bien también el mundo de las galerías, el mundo de los coleccionistas, el mundo de la gestión cultural en España, que es una paradoja. Tenemos un patrimonio cultural impresionante y mal cuidado, que tenemos pocos recursos y luego una sensibilidad social para el patrimonio cultural pues no del todo evolucionada, ¿no? Tenemos que valorar más nuestra tradición cultural, pero también nuestros artistas hoy en día, ¿no? Lo que yo trato de transmitir en algunas de las clases de másters o invitaciones en algunas universidades, desde luego es reafirmar mi vocación de profe. O sea, no sé por qué, pero lo tengo un poco como incluido en el ADN de mi formación. Okay. Y luego me encanta, o sea, sobre todo hablar con las nuevas generaciones
y tener un poco esa responsabilidad, es decir, de transmitir dos cosas fundamentalmente. Entusiasmo, o sea, que sin casi una fe ciega en lo que estás haciendo, es mejor que lo dejes pronto porque enseguida va a venir la frustración. Cierto. Y detrás de este entusiasmo, gran responsabilidad en lo que son los asuntos culturales, es decir, ser cultos. Ser cultos significa estar muy pendiente siempre de cosas que no te cuesten. Es decir, entorno, evolución. Ver que, claro, o sea, ver cómo está, digamos, evolucionando los artistas hoy en día y de una manera, además, que ya te digo, que de forma gozosa. Pero necesitas tener mucho tiempo, necesitas una muy buena formación. Yo, desde mi punto de vista, todo lo que se salga de esos dos asuntos, es decir, lo que es ser una persona culta, bien formada, con intereses cultos, y como decía Michi Panero, sin ser un coñazo, que esto es la base fundamental de aquel pensamiento de los 80, ¿no? O sea, tú puedes ser lo que quieras y dedicarte a lo que quieras, pero no me des la brasa, o sea, házmelo divertido, sobre todo transmíteme que tú te lo estás creyendo y que es fundamental para ti, que tú no puedes vivir de otra manera y que toda esta adquisición de conocimiento comunicado y vinculado de las mínimas maneras son esenciales para ti y para los que te rodean. Y todo eso, además, pensando en que es casi una vocación, no te digo de misionero, porque, hombre, tampoco... un poco sí, un poco sí. Yo, mira, te contaré una historia muy curiosa en estos encuentros colecciona que hemos tenido últimamente, que bueno, que como te digo son, el encuentro colecciona es visitar casas de coleccionistas en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y galerías, porque habéis estado en la nuestra también. Sí, pero sobre todo el programa está centrado en potenciar la figura del coleccionista. Y entonces te asombraría la cantidad de colecciones anónimas que poco a poco van saliendo del armario, por emplear una terminología que rápidamente nos muestre un poco esa trayectoria, ¿no? Es decir, oye, pues sí, soy coleccionista y además le encargué esta casa a este arquitecto pensando para guardar en mi colección, para vivir con mi colección, con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera, y además quiero compartirlo con los demás. Y entonces todo esto de repente te encuentras en unos espacios espectaculares, totalmente privados, con profesionales maravillosos, grandes arquitectos españoles que te cuentan cómo negociaron la casa con el cliente para luego incorporar además la colección. Y luego vienen artistas. Mira, esto que te cuento, estábamos en Mojácar con José Luis Sánchez, que le encargó una casa a Alberto Campo Baeza, ¿no? Una cosa delirante, de lo bello, de lo espiritual que era casi todo eso, y con Marina Vargas contándonos una de las piezas más radicales en la casa, ¿no? Bueno, pues lo que te cuento es que aparecen unos señores que venían traídos por otros coleccionistas que ya están incorporados, digamos, a nuestros grupos, bueno, como una curiosidad, oye, veniros porque esto es divertido y tal, ¿no? Pasamos un fin de semana estupendo, pues hablando de arte, de arquitectura, de compromiso social, con artistas, etcétera, etcétera, compartiendo comidas, la cena. Y entonces este señor me dice, oye, Chema, esto del arte, te voy a decir una cosa, llevo como 10 años comprando y no gano dinero, o sea, cuéntame el secreto, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Que no hay secreto, que no hay que buscar dinero. Entonces digo, pues mira, yo la verdad te digo, o sea, no quiero ser presuntuoso, ¿no? Pero si yo mi talento, mi vocación y mi forma de hacerlo hubiera dedicado a otro sector, probablemente yo ganaría mucho más dinero. Cierto. Te lo aseguro. Cierto. Entonces, pero no tendría otras cosas. Y estas otras cosas, que es la pasión con coleccionistas, el trabajo de una galería, la relación con artistas, mover el mercado del arte. Vender una obra de arte es una cosa dificilísima. Vender una Casi obra un de milagro. arte es un milagro. Yo lo llamo el milagro del punto rojo, de hecho. Entonces, efectivamente, o sea, es una cosa rara, o sea, porque una obra de arte es una cosa extrañísima, ¿no? Y encima, además, vale un montón de dinero, sí, ¿no? sí. Oye, es que es el trabajo de los artistas. Bueno, pues me dice este señor y dice, es que llevo comprando un montón de tiempo y es que no gano dinero. Y digo, bueno, ahora entiendo por qué es ese otro secreto. Y lo entiendo porque estoy aquí. Porque he pasado un fin de semana increíble. O sea, conociendo gente verdaderamente interesante, extraña, que me aporta otra manera de mirar el mundo, otras facetas que incluso desconocía. Que además ya estoy yo incorporado, porque tengo obras de este y del otro, y de estos artistas empiezo a valorar otras cosas que no solo son esperar 10 años para... A ver si se revaloriza y puedo pegarle el pelotazo y me deshago de él. Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto, que tú has aprendido cosas, que sigues aprendiendo cosas y que a partir de ahora vas a implicarte mucho más y vas a gozar enormemente de tu vida como coleccionista compartiéndola con los demás, ¿no? Y apoyando a los artistas hoy en día.
Bueno, eso sin duda es la experiencia más positiva que se puede llevar. Cada cual en este sector cultural o concretamente en este sector del arte tiene sus satisfacciones. Los coleccionistas tienen una, los galeristas tenemos otra cuando sale una feria bien, el milagro de la venta, cuando acabamos una exposición y el artista no solo no está disgustado, que muchas veces se disgustan, sino que te da las gracias y te las da muy efusivamente, son momentos bonitos. Pero si pasásemos, por ejemplo, a la parte contraria, a los momentos que son peores, ¿alguno que a ti, algún momento en el que digas, yo aquí zozobré mucho, no supe si me planteé dejarlo? Porque a mí eso me ha pasado. A mí hay muchos días que realmente se me cruza el cable y de repente digo, tío, yo no sé si esto a mí me está valiendo la pena. Pues mira, al final todo esto es un poco... sirven de aprendizaje. Esto que decíamos antes, ¿no? ¿Qué es exactamente la realidad? ¿Qué te está contando quién y por qué? Entonces, bueno, la feria, en el caso de Estampa, que era una feria en una situación terrible. O sea, es decir, cuando la compró Juan Antonio Rodríguez de Orador, que es un coleccionista que yo atendía en la Galería Estiarte. Estaba para morir la feria. Era una feria quebrada, de hecho. Me insistió para que le ayudase a reflotarla y, bueno, realmente es lo que hicimos, ¿no? O sea, es decir, fue plantear una idea para la feria que además solo conserva una cosa fundamental. Bueno, conserva dos cosas de cuando nació Estampa. Es una feria de 1993, es una feria muy antigua. De feria, de grabado, dibujo. Y una feria solo de gráfica. Y mantiene solo dos cosas: el nombre, porque además, bueno, si tú tienes una marca, cuídala. Tener una marca reconocible por la sociedad es una cosa difícil. Sí. Y si la tienes ya, si la cuidas, si la mimas, puedes volverla a poner en juego, la puedes volver a poner en la imaginación de la sociedad o del cliente como tú quieres. Esto por un lado, lo que es el nombre, porque una feria es que no es otra cosa, no es nada más, es una base de datos que se te desactualiza en 2 o 3 años, ¿no? Totalmente. Y un fondo de comercio con una trayectoria, con una idea. Pero la siguiente idea, que es lo que siempre ha hecho Estampa y nosotros hemos conservado, es la iniciación en el coleccionismo. La Feria Estampa, a través de la obra gráfica, inició en la compra de arte a una enorme cantidad de españoles. Sí. Y muchos de ellos te dicen, no, yo empecé a comprar en Estampa. Lo he oído un montón, sí. Claro, todas esas cosas luego van evolucionando y tú dices, bueno, yo ya no compro grabados, compro ya pintura, compro óleo, compro escultura. Sí. Bueno, muy bien. Pero cuando uno mira hacia atrás y estás 20 años comprando, dices, joder, qué interesante aquella época en la que yo me iniciaba comprando gráfica y qué cariño le tengo a aquellos grabados que jamás vendí, porque forman parte de mi biografía, forman parte de la constitución de mi personalidad. Y eso es lo que nosotros, Juan y yo, que como te digo, Juan, un coleccionista, otro coleccionista que se le ocurrió comprar una feria de arte. Tú imagínate. Ay, locura. Qué cosa más descabellada, más divertida. Bueno, así empezaron muchas, no sé. Mira, Álvaro, tengo una lista de ferias de los últimos 15 años. Sí, que van España, entrando y saliendo. Que te asombrarías. Lo que pasa que, bueno, son experimentos, y de eso nos enriquecemos todos. O sea, de la investigación y de un poco de la experimentación en el mercado a través de fórmulas y modelos de negocio. Uh-huh. Pero como te digo, eso, la iniciación en la compra de arte y ese compromiso, explorando zonas de la sociedad más límite, para incorporar a marcas, empresas, profesionales y ciudadanos en esa vinculación con la creación contemporánea, eso también es la Feria Estampa y eso es lo que nos interesa. Claro, y eso es como... Bueno, yo hablo mucho de ética porque para mí el tema del espíritu humano y sobre todo en el sector cultural es lo que mantiene las convicciones, ¿no? Entonces, yo te diría, esa es la ética que te mantiene a ti, el compromiso con el coleccionista y con hacer crecer los primeros coleccionistas, con hacer crecer el arte de esa manera. No diría yo, porque es una palabra muy... ética, suena... Es que es fuerte, Lo que yo sí que, fíjate, esto sí que lo interioricé hace tiempo, es como una especie de afán de verdad. O sea, que tú busques siempre la verdad y que seas capaz de modificar tus convicciones a la luz de nuevas perspectivas. Es decir, que no te enquistes en un dogma que tienes que seguir siempre. Y eso sí que transmite una cierta sinceridad en tu trabajo. Una garantía de que tú estás trabajando de verdad, con ese afán de verdad. Y luego, algo que nuestra profesión ha traído en los últimos años, que es la transparencia, la colaboración en la profesión para el crecimiento conjunto. Esto también son modelos también de comportamiento
para ese código deontológico que nos tiene que conducir eso, al coleccionismo sostenible, ¿no? Ser buen profesional implica la colaboración honesta, la competencia sana, por supuesto, y rigurosa, pero sobre todo, pues bueno, esa búsqueda, digamos, del bien común de la comunidad, en este caso del mercado del arte. Sí, está totalmente claro. Y si nos centrásemos, por ejemplo, en el tema del podcast, que al final es un recorrido, un camino, ¿tú dirías que has llegado ya a unas fases finales o te ves más todavía con un plan de seguir edificando todavía muchísimo más? Claro, ¿has llegado a sí. donde querías llegar? Yo creo que vamos poco, no, para nada, en absoluto. Es que yo tampoco sabía dónde quería llegar. Si es que esto lo vamos Nunca haciendo. se sabe. No, o sea, esto te va surgiendo año a año de manera en la que, por ejemplo, hacemos libros que investigan sobre el comportamiento de los coleccionistas. Con Luis Caballero, que es un gran coleccionista, uno de los mejores psiquiatras en España, hacemos estudios de comportamiento, de qué manera se implica personalmente un coleccionista con su colección y qué decisiones emocionales están vinculadas a esa toma de decisiones, ¿no? Bueno, pues ese estudio, a través de los colaboradores de Luis en el Puerta Hierro y o en la universidad, te lleva a algunas conclusiones, que son un poco las que estamos hablando aquí y algunas otras más, ¿no? Y esas conclusiones te conducen a trabajar en otros aspectos, digamos, del mercado o del coleccionismo. Hemos hecho algún podcast, nosotros también hicimos una serie de podcasts vinculando también artistas, coleccionistas y galerías. Hicimos un par de documentales para Filmin, en la época en la que en la pandemia no podíamos reunirnos en casa de los coleccionistas o en las colecciones, tal, que poníamos un poco en relación a los artistas con sus coleccionistas delante de piezas que se habían modificado por el paso del tiempo y el contexto doméstico que tenía la pieza. Sí, me acuerdo de esa época. Interesantísima. Es decir, esta pieza, que yo no la recordaba así, te decían algunos artistas. ¿Por qué? Porque en casa de este coleccionista se ve de otra manera. Ha cambiado completamente, ¿no? Entonces, por eso te digo que es que una pintura no es exactamente una pintura, es otras muchas cosas, ¿no? Y esas otras muchas cosas que están en la evolución desde el estudio del artista, de la familiaridad con toda la serie, de la obra que quieres plantear en ese momento, hasta la dispersión total de su obra, vuelta a recrearse por la cabeza de los coleccionistas, pero también de sus familias, de sus amigos, cómo toda nueva idea va incorporándose a todo ese hilo de Claro, de eso va el arte contenido. contemporáneo, es un entramado que se va cada vez aumentando y aumentando. Pues fíjate, también con estos documentales sencillos, es decir, que afortunadamente hoy la tecnología nos ofrece enormes posibilidades, sigues aprendiendo más cosas. Y sigues investigando y dándole vueltas a todo este asunto, ¿no? Como te decía antes, una sociedad que tiene mayor número de coleccionistas privados activos es una sociedad mejor, sin ninguna duda. Por eso también lo hemos descubierto, ¿no? El mercado del arte es como una especie de crisol que despolariza. El problema que tenemos ahora en la sociedad es que está un poco enloquecida. Sí, ¿no? sí, totalmente. En un polo, en otro, y entonces estamos buscando rápidamente a ver cómo defendernos de algo que realmente no existe, ¿no? Entonces, en la galería hace que el coleccionista y el artista se puedan juntos encontrar y se vean como necesarios el uno al otro. Y esa tentación que podría tener uno de polarizarse hacia un lado, gente con dinero, y otros de polarizarse hacia otro, artistas que están radicalizados por alguna obsesión, etcétera, etcétera, sin dejar de mantener sus convicciones ideológicas, por supuesto, establecen un diálogo social con todo aquel sistema que hace posible que la vida siga, ¿no? Claro, y además presuntamente en una relación que se empieza a convertir como una relación en la que se empiezan a gustar, porque al coleccionista le gusta hablar con el artista, al artista le gusta hablar de su obra o le gusta poder hablar con el coleccionista de ella, y de repente descubres que no solo es que colaboren y sepan que son necesarios el uno para el otro, sino que además se llevan bien. Claro. No es que se necesitan, sino que se complementan. Totalmente, totalmente. Bueno, ya más para terminar. Yo siempre digo una cosa, puestos a soñar, pues yo sueño. Entonces, si tú tuvieses que definir como un destino en el que dijeses, mira, dentro de 5 años, 10 años, ¿dónde quiero estar? ¿A dónde quiero haber llevado Estampa? ¿O querría haber desarrollado estos proyectos? ¿Hacia dónde te dirigirías tú? Chicos, es que ya te digo, o sea, es que no lo sé. ¿Hacia la casualidad? No, sí, o sea, si tú sigues... Mira, esto es una cosa que nosotros también hemos comprobado, ¿no? No hay atajos en este mundo. Entonces,
no hay un camino, una puerta mágica. ¿Cuál de las 3 puertas eliges, no? Tal, a ver si tengo suerte y esta es la buena. No hay respuesta equivocada. Entonces, es un continuum. Es un continuum. Yo encuentro que lo que estamos haciendo tiene lo suficiente valor para mejorarlo y, como digo, no hay que echar nada más que un vistazo a la realidad para ver que tenemos mucho amplio margen de mejora. Y de trabajo. Y de trabajo. Entonces, bueno, pues ir adecuando poco a poco. Este año, por ejemplo, en Estampa tenemos unas nuevas secciones con galerías jóvenes. El mercado también está cambiando y la aceleración de nuestro tiempo hace que estemos cogiendo una velocidad de crucero extraña también. Entonces tenemos que andar vivos, tenemos que estar pendientes, ¿no? Pero como digo, es un trabajo colectivo, con las galerías, con los nuevos profesionales que están inventando a su vez cosas para soportar bien el mercado, con las instituciones que están mirándonos a ver qué aportamos cada uno, de qué manera te pueden echar una mano en la medida de sus posibilidades y seguir trabajando en todos esos territorios que hacen, como te digo, del mercado del arte, del compromiso de los ciudadanos con el arte a través de compras, un estado mucho más interesante, más rico y más rico en todos los sentidos, incluso económico, que es muy necesario, ¿no? Sí, eso primordialmente la elección de los presupuestos, ¿sabes? Claro, no. Además, todo el mundo tiene que comer, ¿sabes? Yo tengo la odiosa manía de comer 3 veces al día. Pues esto que efectivamente tiene que ser así. Convencer a nuestros conciudadanos de que es mucho más interesante vincularse a estos territorios, pero vamos, lo estamos viendo día a día. Las marcas van implicándose cada vez más. Los y no por una patrocinios. cuestión, no por ser presuntuosos ni presumidos, sino porque es rentable. Tenemos aquí una magnífica marca de café. Sí, efectivamente. Y seguro que este café va a tener una mayor aproximación, una mayor aceptación entre gente culta. Yo estoy convencido. Bueno, y eso es muy valioso. Al final es eso. Bueno, a mí de todas maneras no me cabe duda de que la Feria Estampa va a seguir evolucionando. Yo llevo asistiendo ya, no sé si este es mi 6º año en el que participo con la galería en Estampa y yo la he ido viendo cambiar, crecer, evolucionar cada vez más. Que si las partes comisariadas han ido creciendo, que si los artistas invitados, los programas de nuevos coleccionistas, Colecciona, todo eso. Yo estaba ahí para verlo y no me cabe duda que llegará muchísimo más lejos, lleve donde lleve. Igualmente, agradecerte, Chema, que hayas venido aquí hoy a hablar de toda tu experiencia, desde el principio, todo el tema de Colecciona. Ojalá nos pudiésemos quedar más porque yo creo que todo el tema pues eso del coleccionismo sostenible y del IVA cultural y de todo daría totalmente para otro podcast entero. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia porque al final eso es de lo que va, ¿no? Que una figura se convierta en algo humano, ¿no? Y que todo el mundo diga, pues no es Chema que es director de Estampa y ya está, y nació director de Estampa, ¿no? Como que parece que naciste con barba, sino que son una serie de casualidades que se van formando. Y te agradezco mucho que las hayas compartido aquí hoy con nosotros. Con mucho gusto. Gracias de nuevo. Hasta pronto.